Bienvenidos a Físico-Química 2025. En esta clase vamos a ver equilibrio químico. Son muchos los procesos químicos que se encuentran en equilibrio tanto biológicos como industriales. Y si consideramos las reacciones que se llevan a cabo en una célula, si éstas se encontraran en el equilibrio, ni siquiera existiría la posibilidad de vida. Usaremos a la termodinámica para predecir la composición de equilibrio bajo cualquier condición de reacción. Y antes de continuar, vamos a ver la diferencia entre mecanismos que están cinéticamente controlados versus termodinámicamente controlados. Una reacción puede ser espontánea de acuerdo a las leyes termodinámicas, pero para saber si ocurre o no ocurre, esta debe ocurrir en un lapso de tiempo razonable. En este caso, es imprescindible notar la diferencia entre espontaneidad y rapidez. Por ejemplo, la obtención de agua, de 2 moles de agua en estado líquido, mediante 2 moles de hidrógeno, que son gases, y 2 moles de oxígeno, es una reacción de tipo espontánea, porque delta G de esta reacción vale 0 cuando estamos a temperatura ambiente, 25 grados y una atmósfera. Sin embargo, no hay evidencia de que esta reacción ocurra en estas condiciones, porque es una reacción muy lenta. Lo que decimos que es una reacción cinéticamente controlada. Por otro lado, la combustión de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas en cualquier célula humana es una reacción que puede ocurrir espontáneamente. De hecho, la combustión puede ocurrir espontáneamente. Las reacciones de la mayoría de estos compuestos orgánicos que componen nuestras células están controladas justamente por una velocidad en la que ocurren y no por la espontaneidad. Decimos que están termodinámicamente limitadas. Por nuestra suerte, nuestro lapso de vida tiene una rapidez adecuada que no le da tiempo a que estos procesos ocurran. Por ejemplo, que las moléculas reaccionen espontáneamente con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. En el tema de equilibrio químico van a ver que hay muchísimos problemas que utilizan esta reacción química. 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno gaseoso y la obtención de 2 moles de nitrógeno gaseoso. Y vamos a ver muchísimos ejemplos con esta reacción. Esta reacción es una reacción que se produce a unas condiciones de presión y temperaturas muy altas con un catalizador y se convierte en muy pequeña parte del amoníaco. Pero es súper importante esta reacción porque a partir de la síntesis del amoníaco se pudo obtener fertilizantes que revolucionaron a lo que es la alimentación humana. Pero también sirvieron para armas químicas que produjeron la guerra. Si ustedes están más interesados en esta reacción, pueden buscar en YouTube y tienen unos videos hermosos como este que les dejo acá. Vamos a ir a lo nuestro. Entonces, si nosotros tenemos 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, lo que va a suceder es que cuando va a acontecer el tiempo, va a aparecer el amoníaco y en un determinado tiempo las concentraciones de todas estas especies se van a mantener constantes. Pero ¿qué pasaría al revés? Al revés, o sea, si tengo amoníaco, también va a suceder que, aunque no tenga hidrógeno ni nitrógeno, en el equilibrio las 3 especies van a tener la misma concentración. Por lo tanto, el equilibrio es macroscópicamente estático, pero microscópicamente dinámico. Por eso ponemos en el equilibrio químico ponemos una flecha que va para ambos lados. Acá tenemos una reacción de la conversión de A en B. Lo que va a pasar es que A disminuye su concentración, a la vez que B la aumenta. Cuando llega a un determinado tiempo, esas concentraciones se mantienen constantes y decimos que se encuentra en equilibrio químico. Pero veamos qué pasa con la velocidad de formación de B. La velocidad de formación de B aumenta hasta alcanzar el mismo valor que la velocidad de desaparición de A. Entonces,
en una reacción química hay una relación estequiométrica que esa se va a cumplir, hay un equilibrio dinámico a nivel molecular que tiene muchas configuraciones y la velocidad de que los reactivos formen productos va a ser igual a que la velocidad de que los productos formen reactivos. Y decimos que se alcanza el equilibrio, repitamos otra vez, cuando las concentraciones de todos los reactivos y productos permanecen constantes a una cierta temperatura y las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales al alcanzar el equilibrio. Entonces, para una reacción química que está en equilibrio, podríamos decir A, B, y vamos a ponerle un número estequiométrico de A y un número estequiométrico de B. Recuerden que nosotros lo llamamos al número de moles como nu A porque era la especie A y nu B porque es la especie B. Esta es la ecuación general. Y pueden hacer todas las especies que quieran de reactivos y todas las especies que quieran de productos. Y lo que nosotros vamos a decir que mientras que avanza la reacción, o sea, pasa el tiempo, el número de moles de la especie A, para poner una letra, va a ser el número de moles de la especie A inicial más un extra que va a acontecer cuando ocurre la reacción. Ese extra va a estar relacionado con el grado de avance de la reacción por el coeficiente estequiométrico de A. Y lo mismo pasa con la especie B. Este coeficiente estequiométrico, recuerden ustedes que para los reactivos es negativo y para los productos es positivo. Entonces, esto lo vamos a expresar en forma general con una especie Y cualquiera, es la misma ecuación, pero aparece el subíndice Y, y entonces ahí generalizamos. Y si nosotros nos ponemos a mirar, acá lo que estamos haciendo en realidad, esta ecuación la podemos derivar y decimos, bueno, entonces, ¿cómo cambia epsilon, que sería el grado de avance? ¿Cómo cambia epsilon? Cambia cuando cambia el número de moles y nu sub i siempre es constante porque depende de la estequiometría de la reacción. Entonces, esta ecuación sería la ecuación integrada de esta, que es la ecuación de una recta simplemente. Y entonces, de esta manera, recordemos que nu sub i puede tener signos positivos o negativos. Y ahora veamos qué hacemos con diferencial de G y diferencial de A, que eran ecuaciones que ya las habíamos demostrado en multicomponentes. Entonces, la primera que hablamos de P y T constante y la segunda que hablamos de T y B constante, podemos eliminar en la primera diferencial de G, T y P constante, y nos queda esta expresión que ahora el número de moles lo vamos a reemplazar directamente por diferencial de grado de avance por nu sub i. Consigamos un poquito más. A ver, ¿qué nos dice esto? Quiere decir que una reacción química es como si hubiéramos tirado una piedra de lo alto de una montaña. Entonces, si nosotros estamos en esta situación, el sistema espontáneamente, esto va a tender a disminuir. Diferencial de G va a tender a disminuir, a bajar, y hasta llegar al equilibrio. En esta condición de equilibrio es la que nosotros queremos estudiar. Y entonces la expresión que habíamos escrito arriba, que habíamos escrito recién, que es esta, fíjense ustedes que la forma que cambia la energía libre lo va a hacer a través del avance de la reacción. Entonces uno podría decir, bueno, si graficamos la energía libre en función del avance de la reacción, tendría una especie de curva con un valor mínimo y ese valor mínimo que ahí en ese momento llega al equilibrio es cuando diferencial de G con respecto a diferencial de epsilon o de grado de avance de la reacción valen cero. En esas condiciones alcanzamos el equilibrio químico. Por lo tanto, el diferencial de G con respecto al grado de avance no es otra cosa que la sumatoria de nu sub i, mu sub i. Nu sub i era el potencial químico de cada una de las especies involucradas y nu sub i era el coeficiente estequiométrico de la reacción. Veamos otro poquito más sobre esto y no nos asustemos porque es bastante simple. Entonces tenemos una reacción AB, que era la que habíamos visto,
es muy simple. Para generalizar, yo le puse A como el coeficiente estequiométrico de la especie A y B como el coeficiente estequiométrico de la especie B. Pero esto lo podemos hacer con la reacción que querramos. Y aplicamos esta ecuación. Entonces, ¿qué tengo que decir acá? Según esto, tengo que multiplicar el potencial químico de la especie, en este caso A, mayúscula, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Y el coeficiente estequiométrico de A es menos A. Entonces acá aparece todo esto. El potencial químico de la especie A, vamos a pensar que estamos en una reacción en fase gaseosa, es el potencial químico de A puro más RT logaritmo de la presión. Y la presión la vamos a dividir por la presión cerito porque recordemos que esto es una dimensional. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la especie B, pero la especie B es positivo, entonces también aparece el potencial químico de B. Bueno, ahora vamos a juntar lo que tiene el cerito de un lado, lo que tiene el logaritmo del otro, y lo que tiene el cerito de un lado es en realidad lo que se llama delta G cero de reacción. Y lo que tiene el logaritmo va a ser primero, miren ustedes, si yo paso para el otro término, lo que tiene el logaritmo, cambia su signo. El menos A pasa a ser A y el B pasa a ser menos B. Entonces, de este lado queda delta G0 de la reacción, igual para que nos quedara de una manera que primero quedara el producto y luego reactivo, le tuve que multiplicar por menos 1. Entonces, RT es una constante, logaritmo de la presión de B elevado a la B. ¿Y esto por qué elevado a la B? Recuerden que el logaritmo, cuando se multiplica por un número, en realidad es como si estuviéramos elevando a la mantilla del logaritmo, o sea, el logaritmo de la presión de B elevado a la B. Y el P cerito no lo voy a nombrar, pero va a estar escrito siempre porque quiere decir que esta expresión es una dimensional, que no tiene ninguna unidad. Pero recuerden ustedes que esa unidad de P cerito, por definición en el potencial químico, siempre era la atmósfera. Por lo tanto, no la sabemos cuál es, esto es una dimensional, pero siempre va a tener que estar expresado en atmósferas. Entonces, sigamos un poquito más, menos RT logaritmo, y lo que hago es meter todo como el logaritmo de una resta, es la división, en una misma expresión. Y me queda lo que se llama la constante de equilibrio de presiones Kp. Entonces, delta G cerito es igual a menos RT logaritmo de Kp. Lo que puedo observar que esta Kp también es función de la temperatura porque si lo despejamos de acá, depende de la temperatura. Sigamos entonces con un poquito más sobre esto. Vamos a generalizar ahora. Para cualquier reacción, delta G cerito es igual a menos RT no sub I logaritmo de PI. El P sub 0 no lo puse para no hacerlo tan largo. Y de esta manera, esta sumatoria del logaritmo de P sub I a la nu sub I se transforma en una productoria. Y esa productoria P sub I, nu sub I, es lo que llamamos constante de equilibrio termodinámica con respecto a la presión. Y acá recordamos que esta presión es una atmósfera y siempre lo vamos a tener como forma general. Acá está cerito, quiere decir que esto está expresado por una temperatura de 25 grados. Y si yo despejara Kp cerito, sería la exponencial de menos delta G0 de reacción sobre RT. Y lo que podemos observar es que Kp cerito es un número que puede estar de 0 hasta infinito de valor. Puede tomar esos valores. Bueno, otra vez otro ejemplo, uno que tenga más reactivos y más productos. Recordemos que Kp cerito entonces siempre va a ser las presiones de los gases elevado al coeficiente estequiométrico. Como lo de los reactivos es negativo, va hacia abajo. Y entonces es bastante fácil, no es que tenemos que hacer la demostración desde cero, sino es simple. Y a veces en los gases
Por ahí nos conviene trabajar con concentraciones, porque el problema nos dice así, que hagamos con concentraciones. Y bien, entonces la presión parcial de un gas es el número de moles de ese gas, RT sobre B. Por lo tanto, que el número de moles sobre el volumen es la concentración de ese gas. Y esa expresión, en vez de poner Kp, puedo poner Kc, RT, C cerito, P cerito, delta no sub I. Ay, esto parece complicado, no lo es. C cerito es una concentración simple que se va a venir para poder que nos quede adimensional, que es 1 mol por litro. Y P cerito ya habíamos hablado que era una atmósfera. Y el delta no sub I es una manera simple de escribir la expresión de los coeficientes estequiométricos. Empezamos con los productos, P más Q, y A y B, que son los reactivos. Entonces, esta forma de expresión, cada uno queda como concentración, y el RT, C cerito, P cerito, es esta constante que nos quedaba acá, dando vueltas, y elevada a la no sub I. Y entonces podemos trabajar la constante de presión como una constante de concentraciones. Siempre y cuando tengamos presente que le falta, bueno, hay que escribir el resto de la expresión, ¿no? RT C cerito sobre P cerito, elevada a la delta no sub I. Entonces es muy común que veamos expresada la constante de presiones en los gases como una constante de concentración. Por otro lado, también podemos expresar estas presiones parciales como fracción molar por la presión total, y de esta manera todas las presiones totales las podemos separar y poner juntas, y nos queda P sobre P cerito a la delta no sub I, y esta constante que va a ser expresada de la misma manera que fue en la Kp, pero se va a llamar Kx, pero las que tenemos son fracciones molares. Es claramente una dimensional y tiene la misma forma de expresión que Kp. Ahora, Kp no es igual a Kx. Kp es igual a Kx por P a la delta no. Entonces, eso es importante tener en cuenta para que, acá tenemos una gran pregunta, ¿es posible que Kp sea Kx? Y sí, puede ser que Kp sea Kx, pero tenemos que tener una característica para que eso pase. El delta no sub I debería ser tomar el valor de cuánto para poder que se tendría que este término desaparecer. O sea, tendríamos que asegurarnos que este término no exista. Y volvamos otra vez. A veces los gases no son ideales, entonces no podemos hablar de presiones, sino tenemos que hablar de fugacidades. Y si hablamos de fugacidades, el tratamiento es exactamente el mismo, pero aparece el coeficiente de fugacidad multiplicando a las presiones de cada uno de los gases. Y entonces podemos decir que tenemos una constante de fugacidad que es igual a la constante phi por Kp. Y aseguramos que en la mayoría de los problemas que vamos a utilizar, las presiones son muy bajas, las temperaturas están en el rango de la temperatura ambiente, así que el coeficiente de fugacidad es igual, la constante de fugacidad vale 1, y entonces directamente hablamos de Kp. Y como ejemplo de este tema, les quería mostrar un problema que parece simple, pero tiene sus vericuetos. Por eso quería hacerles un comentario. En un experimento se encontró que 1,35 gramos de tetróxido de dinitrógeno, es otra de las reacciones que más se utilizan en este tema, se dejan evolucionar hasta alcanzar el equilibrio y ocupan un volumen de 0,501 litros a 45 grados y a una presión de 795 milímetros de mercurio. Calcular el valor de Kp a esta temperatura. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la reacción del tetróxido de dinitrógeno en equilibrio como a obtenerse 2 moles de dióxido nitroso. Inicialmente
tenemos 1,35 gramos de tetróxido, lo que vamos a escribirlo en forma de moles. Entonces vamos a buscar el peso molecular y vamos a convertir 1,35 gramos en moles. En el equilibrio o en el estado final, lo que va a pasar es que va a ocurrir un desplazamiento y lo que va a obtenerse es 2 moles de grado de avance. También muchas veces lo llaman X, más en química general. ¿Por qué no le ponemos X en físico-química para no confundirlos con la fracción molar? Vamos a dejarlo así, como grado de avance, 2 grados de avance. El tetróxido que teníamos inicialmente va a desaparecer una cantidad de grado de avance que es igual a la que va a aparecer del tetróxido. O sea, es bastante simple este tipo de planteo. La otra pregunta que nos podemos hacer es cómo vamos a expresar Kp. Kp va a ser la presión del dióxido nitroso elevado al cuadrado sobre la presión del tetróxido elevado a la 1, porque este es reactivo. Y nosotros no sabemos nada sobre cómo calcular o de dónde sacar los valores de las presiones. Solo sabemos, tenemos esta información. Pero a la vez nos dicen que en el estado final el volumen es conocido, 0,501 litros, y además conocemos la temperatura y la presión. Por lo tanto, si conocemos el volumen, conocemos la temperatura y conocemos la presión, nos va a permitir en el estado final saber el número de moles totales que tenemos, poniendo el R universal con este valor 0,082 litro atmósfera Kelvin mol, es muy fácil conocer el número de moles totales. Recordemos que esta presión, que está expresada en milímetros de mercurio, deberemos dividirla por 760 para poder hacer el cálculo de N. Una vez que tenemos el número de moles totales, vamos a decir qué significa este número de moles totales en el estado final. El número de moles totales es 2 epsilon más 0,0147 menos epsilon, es decir, el número de moles del tetróxido más el número de moles del dióxido en el mismo estado final. Entonces, al reemplazar por esos valores, tenemos una ecuación con una sola incógnita que es el grado de avance. Y de ahí, una vez que podemos despejar el grado de avance, podemos saber exactamente en el equilibrio cuántos moles de cada especie se han formado. Y si sabemos el número de moles de cada especie que se han formado y conocemos el número de moles totales, podemos sacar la fracción molar de cada uno de ellos. Y si conocemos la presión total, que este es el valor, podemos saber la presión parcial de cada uno de ellos. Y ahora sí, podemos reemplazar aquí en esta Kp por estas presiones parciales y hallar el valor de Kp, que era el que se pedía a esta temperatura. Otra forma de resolver lo mismo, aquel que quiera lo puede hacer haciendo Kx por P a la delta nu. Entonces, Kx serían reemplazar por las fracciones molares de cada una de las especies. En este caso, el dióxido de nitrógeno sería el producto, está elevado al cuadrado, sobre el reactivo, que es el tetróxido, se calcula Kx. Y P es la presión total. Y delta nu, ¿qué es delta nu? El coeficiente estequiométrico del dióxido, que es 2 menos 1, que el valor es 1. Entonces acá se puede observar que Kx es igual, perdón, que Kp es igual a Kx por una presión. Y entonces esa presión hace que no sean equivalentes. Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿cuál es la forma en que Kp sea igual a Kx? Es que P tiene que desaparecer de acá. Y la única manera es que delta nu valga 0. Si este número de moles de reactivos y de productos hacen que el total valga 0, entonces Kp es igual a Kx. Pero siempre que haya números de moles diferentes en reactivos y productos, va a depender de la presión. Y entonces es una manera diferente de calcular y hacer exactamente lo mismo.
Aquí terminamos en esta primera parte. Muchas gracias por la atención y los espero con la próxima clase que vamos a cambiar la temperatura en la constante de equilibrio.